Bueno, y entonces vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Rosario Aróstegui, una mujer que vive apasionada con esto de compartir con jóvenes, apoyándolos en crear un plan para su empoderamiento de cara al futuro. Rosario Aróstegui, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Y ustedes cómo están? Yo estoy Bien, bien. también contentos de verte. Y me gusta Sobeida anda mucho por tu ahí. tema. No, Sobeida está paseando, Sobeida nos está Rosario. escuchando. Va rumbo al aeropuerto porque se va de vacaciones o ya está de vacaciones, Y ella está Rosario. de vacaciones, porque Sí. ya ella está Así es de que camino. saluda a la que ya te está escuchando. Pues saluda a Sobeida también. Que tenga muy buen viernes y disfrutemos todos este fin de semana, estas vacaciones, que Sí, nos sí. vienen bien a todos. Sí. Bueno, Una pausa. y hoy tú quieres traer al tema la paz. Traer como tema, ponerlo aquí en el plato. Mejor hablar en tiempos de paz. Sí, y bueno, precisamente esa frase que decía Cintia, o sea, la paz, algo de intención, porque no sé exactamente, si quieres me la repites. Te la repito, sí, porque está muy conectado con tu tema. Dice, aunque la paz es un logro, es el interés el que mantiene la paz. Totalmente. Y precisamente de eso se trata, de el interés de mantener la paz. ¿Y por qué? ¿Por qué este tema? Porque muchas veces pasa esta reacción de, pero por Dios, yo no puedo con este muchacho, que no lo entendemos. Es que yo le dije que nos llegara a tal hora y llegó a la otra. Yo le he dicho a él que no sé de dónde sacó tal idea y todas esas Ujú. expresiones. Ahora se le ocurrió a propósito de esos planes de futuro que va quiere aplicar a una vez que estudiar fuera y yo no sé dónde lo sacó porque yo no le puedo apoyar en esto y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando eso sucede, en medio del momento incómodo, lo que sucede es que reaccionamos, o sea, damos una respuesta, un estímulo-respuesta en un momento emocional muy difícil para llegar a acuerdos. Entonces, por eso le digo, ¿qué tal? Y es una frase que uso mucho en mi casa, aprovechemos los tiempos de paz, mejor nos ponemos de acuerdo en tiempos de paz antes de que llegue, porque cuando llegue ya la emocionalidad está en un punto que no nos vamos a entender, no nos vamos a escuchar, porque ya es algo inmediato, el permiso que quiero para salir, o sea, ya estoy con la situación allí. Es muy distinto a que nosotros como familia tengamos acuerdos. Y la familia, para poder llegar a acuerdos, es importante que hayamos conversado de qué es lo que es importante en nuestra familia, qué es lo que es importante para mí. Y lo podemos decir incluso cuál es nuestra misión, propósito como familia. Y dirán, ah, bueno, es ser, no, cada quien le da una definición diferente y como familia que está compuesta de individuos, pues también tenemos valores distintos. Ujú. Entonces, es importante hacer esa pausa y decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi familia? ¿Qué es lo que nosotros queremos que se priorice cuando se va a tomar una decisión? Eh, Muchas veces y en otros aspectos de la vida se dice, ah, es muy fácil saber qué es lo que es importante para ti, dónde pones el dinero, en qué gastas más y aquí me doy cuenta que es importante. Aunque digas una cosa, actúas con otra. Bueno, pues vamos a llevarlo a ese contexto porque ayudaría muchísimo decir, por ejemplo, pero tú me dijiste que no había dinero para comprarme tal ropa, pero ahora sí hay dinero para aquello otro. Ujú. Bueno, sí está claro qué es lo que es importante y, por ejemplo, hay muchas familias, y era mi caso, decir, cuando hablemos de educación, para mí yo lo priorizo. Cuando es tu Ok. formación, para mí tiene prioridad. Entonces, establecer qué es importante. Ah, que siempre quiere estar con los amigos. ¿Cuándo tú le dijiste que para ti era importante tales o cuales fechas? Hay aspectos que sencillamente un día se dicen, mira, el Día de las Madres, el Día de los Padres no se negocia. Ya. Pero lo dices en tiempos de paz. No Ajá. lo digas en el momento en el que te están pidiendo el permiso, Exacto. que está ese estrés, porque yo lo que quiero es esto, y ahora me entero que para ti era importante cuando yo no lo sabía y para mí es importante aquella otra actividad social.
Entonces esa es la invitación a que nos detengamos a pensar qué es lo que para mí es importante. Incluso tú dirás, bueno, pero es que no estoy preparada para, me agarraron desprevenida con ese permiso, con Ajá. esa situación. A la primera, resuélvelo para lo inmediato y no está mal decir, ok, hoy lo vamos a hacer así, pero mañana hablamos. Ok. Ok. Es decir, es una invitación para, ok, por ahora vamos a acceder a eso, pero hay que hablar al respecto. Claro, porque tú estás quizás dando una respuesta o tomando una decisión con la que no te sientes bien, pero en ese momento no tienes suficientes herramientas para poder negociar, llegar a un acuerdo y estás en un momento de emoción muy difícil de manejar, el tuyo y el de tu hijo. Entonces, esto que estoy hablando pasa en cualquier tipo de relación, solamente que yo estoy diciendo la dificultad, muchas veces, y lo he dicho aquí, los jóvenes para tomar decisiones necesitamos cuidar esa parte emocional y esa parte emocional se va construyendo con esos pequeños permisos, con ese pequeño educarlo en las decisiones pequeñas. Entonces, el ejercicio es ir conversando, ir conociendo a tu hijo, qué es lo que realmente es importante para tu hijo o no, conocer las particularidades para que puedas establecer esas reglas, que no sean reglas, sino que sean acuerdos, porque lo hemos conversado, de manera que si llega una que no se te ocurrió nunca, date el permiso de decir, ok, en este momento como que dentro de ti tú no ves otra salida. Bueno, pues ok, lo vamos a manejar así, pero no me siento bien con esto. Me gustaría que lo hablemos más calmados. Y más calmados ya vamos todos preparados y decimos, bueno, esta es la forma, esto es lo que a mí me preocupa y esto es lo que no me gustaría que vuelva a pasar. Y lo hablamos en ese tiempo de calma donde no tenemos la presión de que hay que dar una respuesta a lo inmediato. Es interesante que tú traigas a la mesa esto de poder conciliar, conversar en momentos donde está todo tranquilo, está todo en paz, podemos tener el cerebro frío para, si se quiere, hasta debatir algunas posiciones y algunas prioridades, porque en el calor de algo, pues podemos utilizar palabras que pueden herir, podemos decir realmente algo que se fue sin filtro. Simplemente lo dije para imponer mi posición de cabeza de la casa y no necesariamente fue algo muy pensado. De esas cosas que tú dices y que luego tienes que recoger palabras y te dices, wow, ¿y por qué dije lo que dije? Entonces viene la parte de pedir disculpas y demás y luego ahí se van fracturando muchas cosas. Pero Rosario, en otros momentos hemos hablado aquí de cómo con nuestros adolescentes, a veces tú vas hablando con ellos y las cosas, porque todos los padres hemos sentido eso en algún momento, que tú hablas las cosas con los chicos y como que le entra por un oído y sale por el otro. Es decir, como que no hay una integración de lo que se está hablando en el momento. Entonces, ¿cómo sugieres que sea esa conversación de forma que quede? No que sea como, ahí va papi y mami otra vez con la cantaleta de que los días de las madres no se puede salir, ni el día de los padres tampoco. Es decir, ¿cómo hacemos una conversación productiva con ellos? Lo que pasa es que hay diferentes temas y, por Ujú, ejemplo, no hay mucho que hablar de que si los días de que hay cosas que son muy puntuales. ujú. Y sobre todo, podemos llegar a acuerdos en distintas áreas, pero siempre y cada familia va a establecer qué es lo prioritario. Pero hay algo que dice por ahí, la seguridad no se negocia. Pero eso lo digo yo, pero quizá no lo dices tú. ¿Qué seguridad para mí? Ujú. ¿A qué estamos hablando? Entonces, esa conversación de decir, o sea, es cambiar el estilo para poder llegar a ese ambiente de conversación, tenemos que ir con la actitud de escucha. O sea, yo quiero saber lo que tú piensas.
No es que yo te voy a imponer mi pensamiento, es que yo quiero saber lo que tú piensas, porque en la medida en que tú conoces a tu hijo, va a ser diferente. Y ahora con esa pregunta, y quizás para aclarar, recordé una situación, una experiencia personal. Y recuerdo que en un momento estamos hablando, no importa, porque la situación se puede repetir en cualquier momento. Invitan a mi hijo a celebrar unos 15, un jueves, día de semana, en tiempos de clase, unos 15 a las 8 de la noche, en una discoteca que cerraron para esos 15. Ok. Se armó toda una discusión entre los padres porque que si era jueves, que si era la discoteca, que son 15 años, que la bebida, que la no sé qué, que todo esto tema. Y me toca conversar con una madre que dice, no, mi hija no va. Y yo digo, pues mi hijo sí va. ¿Cuál fue la diferencia? Las particularidades, incluso para la madre que me dice mi hija no va, cuando me dice yo te apoyo a ti. Oye bien. Pero la mía no va. La mía no va. ¿Por qué? Bueno, porque mi hijo en ese momento yo veía que le venía bien cualquier actividad social y el estilo de mi hijo no iba a pasar. O sea, yo tenía la confianza ante ese tipo de ambiente. Para mí era más importante el darle el espacio para el aspecto social que en ese momento con ese grupo era importante, mucho más que exponerlo a aquello. Que además era una discoteca cerrada por no 15, no era abierta. ¿Que era jueves? Sí, era jueves, pero si tu muchacho es buen estudiante y tiene una serie de cosas, bueno, esa es mi particularidad. Y es un día, no será todos los jueves del año, es un día en particular. Es ese día. Tú dirás, ¿me estás escuchando y no estás de acuerdo conmigo? No hay problema, claro, pero tú tienes que entender tu particularidad. Hay reglas que no son para todos y cada quien necesita algo distinto. Correcto. Ahora, ¿cómo tú descubres qué necesita tu hijo? Y ahí voy por lo que tú planteabas. Tengo que abrir la conversación y no querer imponer mi punto de vista, porque además te vas a dar cuenta que hemos tomado muchas decisiones porque la aprendimos. Muchos permisos y no permisos porque la aprendimos, porque así nos enseñaron, porque eso me decían, porque aquello, lo otro, y hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, si tú quieres conectar con tu hijo, tú tienes que tomar decisiones. ¿En qué yo voy a ser flexible y en qué no? ¿A qué me voy a atrever a preguntar y ver que hoy es distinto, que ya no funciona? Porque te vas a quedar como padre obsoleto que te va a dar mucho trabajo conectar con tu hijo. Entonces, abre la conversación. Una noticia que salió, mira lo que está pasando y ahora que el tema de los niños, que si la violencia, que si lo que está pasando con los inmigrantes, y tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso con la relación? Sí, vas a darte cuenta a qué le presta atención tu hijo, que en esta generación pues hay tocar temas de género, tocar temas de raza, de inclusividad. Todo eso. Entonces, ¿qué piensa tu hijo? ¿Qué posición tiene? Y te vas a dar cuenta de lo que hay detrás de él, de esa respuesta. Y entonces vas a poder llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque los acuerdos vienen no de la imposición, sino te escuché. ¿A qué hora están llegando? ¿A qué hora te gustaría a ti que yo te dé el permiso? Bueno, es que la mayoría de mis amigos llegan a las 5 de la mañana. Bueno, la verdad es que las 5 para mí es muy tarde. ¿Qué tal si? ¿Y por qué? Tal. Pues vámonos a la mitad. Pero yo te escuché. ¿Qué sucede? Si yo escuché su punto de vista, sus razones, y llegamos a un acuerdo, aunque yo le dije él quería a las 5, quizá yo le dije a las 4 o a las 3, no fue su respuesta, pero llegamos a un acuerdo y él hizo un compromiso conmigo. Va a ser 90% de probabilidades de que se lo cumpla que si tú te vas a la imposición. Totalmente. El acuerdo, la negociación y luego estás de una forma u otra también poniendo responsabilidad en él o en ella, porque estamos, es decir, esto lo estamos llegando aquí a propósito de lo que tú me dijiste y a propósito de lo que yo entiendo que debe ser. Es decir, tú tienes una cuota importante en esta resolución final. Sí, pero el punto de partida para que la conversación se dé es mi actitud. Claro. Como yo, como padre, que puedo tener más experiencia, mis creencias y todo, de todas formas me comporto de igual a igual para escucharte. Luego yo te voy a compartir mi experiencia y puedo decir, mira,
yo tomé esa decisión porque en mi experiencia, yo lo he visto así, 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 y a mí me gustaría que fuera así, 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 y te doy mis razones. Claro. Claro. Pero primero tengo que escuchar. Interesante Claro que sí. lo que nos propone Rosario en el día de hoy. Ese momento de paz, es el bueno para hablar. Y es un buen momento los fines de semana, momentos de almuerzo, para hablar sobre cualquier tema. Es decir, si en la familia normalizamos el conversar, no solamente el tenemos que hablar, y ya de inmediato el hijo se pone en, me quieren hablar. Sí, sí, Si sí. tú normalizas ¿qué tú piensas sobre lo que está ocurriendo con la migración? ¿Qué tú piensas sobre las vacunas? ¿Qué tú piensas sobre el COVID? ¿Qué tú piensas cómo te está yendo? Es decir, normalizar una conversación no será extraño cuando se toque algún tema sensible que simplemente se normaliza como cualquier tema. Ah, mira, sobre las parejas yo pienso tal cosa. O sobre tal amiguita tuya yo pienso tal o cual cosa. Es decir, que se vaya normalizando cualquier tema. No, y eso evita el que cuando tengamos que hablar sobre algo, de inmediato nos saquen esa bandera o ese escudo para defenderse, Rosario. Sino que la situación Claro. está llana y presta para esa conversación, sí. Además, en tiempos de Sí, paz es que se llegan a Sí, acuerdos. ahí es que se llegan a acuerdos. Claro. En la guerra sí. es fuerza. Fuerza, En la ego. guerra, exacto, es fuerza, sale como tú dices, se soltó el gatillo, sale lo que no queríamos y entonces es muy difícil luego reconstruir eso. Claro. Entonces, claro, ¿qué puede pasarnos? Perfecto. Ahora, ¿qué hago después que pasó? ¿Y qué puedo hacer para reducir la cantidad de guerras? Entonces, hablemos abiertamente, una escucha activa sin juicio, de verdad, de corazón. Yo quiero entender lo que tú piensas. Como yo te escuché, también quisiera que me escuches a mí y vamos juntos a compartir algo. Llegar a un Buenísimo. acuerdo. Rosario Aróstegui, los padres que te están escuchando y quisieran poner en contacto a sus hijos contigo, porque tú haces ese acompañamiento con adolescentes y jóvenes. Sí, pues les invito a que me sigan en las redes como Rosario Aróstegui. Ya estamos preparando un próximo programa para abrir en octubre de acompañamiento en grupos con la plataforma digital que ya va a tener un año que salió, pero además tenemos distintas formas de acompañamiento. Y yo voy a cerrar con algo a Ajá. propósito de ese acompañamiento y trabajar con los jóvenes y el tema que ustedes venían hablando antes de que yo llegara, pero yo los estaba escuchando. Eh, Hablar con los jóvenes también, porque esa conversación la tuve ayer casualmente, cuando hablamos de emprendimiento, de qué te preocupa y demás. Cuando nosotros trabajamos, porque me preocupa la delincuencia, me preocupa lo que hacen los niños, no es solamente a nivel de las conversaciones en la ONU, presidente y Ujú. demás, sino yo en mi casa. Claro. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Por qué la importancia de que una empresa le patrocine la educación de un colegio, de una comunidad, de unos niños? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Y aquí les dejo el mensaje porque en la medida en que nosotros podemos aportar a lo que tenemos cerca, estamos mejorando la calidad de vida de nuestro entorno y vamos a disminuir el riesgo de que siga un aumento de la delincuencia, por ejemplo. Entonces, ¿en qué me beneficia que yo pueda ayudar a alguien que se eduque? Lo puedes hacer por el simple hecho de servir, pero piensa que cada persona que tú le das ese mensaje, le estás dando la posibilidad de que cambie su forma de pensar, su futuro, y va a incidir en tu comunidad, en tu país. Entonces, eso es algo que tiene que ver con cuidadanía. Así es. Miremos más allá, no es solamente lo que me conviene a mí, es que yo puedo tener muy buen trabajo, pero si no tengo buenos empleados porque no tienen la capacidad Ya. de educarse, porque tienen un ambiente X, pues me va a afectar el resultado. Y Claro. con los jóvenes, ellos tienen en esta generación, mucha mirada hacia lo social y a veces no entienden esa conexión de Claro. por qué hacer ese tipo de actividades. Totalmente. Nos sumamos a ese pensamiento tuyo, a Ujú, ese ujú. comentario, porque mi bienestar depende mucho del bienestar colectivo. Un bienestar individual no es sostenible en el tiempo. Eso no existe. Rosario Aróstegui, excelente el tema de hoy. Mejor hablar en tiempos de paz. Fue tu propuesta aquí en Camino al Sol. Muchísimas gracias y que tengas un Un excelente abrazo, día. Rosario. Buen fin de semana. Gracias.